hablaremos sobre la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para ello tenemos como invitado a Martín Moreira, analista e investigador económico. Estamos contigo, Martín, muy buenos días. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días, un saludo grande a toda la gente de Cochabamba. En primer lugar, hay que decir que hay una serie de créditos que han sido bloqueados desde el 2023 y que recién, estamos hablando de junio del 2025, están empezando a dar una relativa fluidez a estos créditos. El primer crédito que ha sido sancionado, que ya está empezando y ya tendría que empezar a generar algo de divisas o entrada de divisas al país, es un crédito del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, de 250 millones de dólares. Este crédito está enfocado en temas de cubrir las necesidades dejadas por diferentes efectos climáticos. Estamos hablando de inundaciones, sequías. Entonces este crédito es de rápida ejecución. Este crédito va a ser uno de los créditos que va a empezar ya a funcionar, esperemos hasta aquí a 2 semanas ya esté fluyendo dentro de las reservas internacionales netas. ¿Cómo funcionan los créditos? Entra la cantidad de dólares, en este caso 250 millones de dólares, se los transmuta, se los cambia a bolivianos, más o menos son 1.700 millones de bolivianos. Estos 1.700 millones de bolivianos van a servir para aplicar o ver en qué sectores se va a aplicar los proyectos que está indicado sobre daños medioambientales en el país, y estos 250 millones de dólares ya cambiados se vuelven liquidez o entran directamente a las arcas del Estado, a las arcas del Banco Central de Bolivia. Estás hablando que el crédito se va a aplicar en lo que tiene que aplicarse, pero las divisas que nos queden del cambio no sirven para liquidez en divisas. Esto funciona siempre así porque en Bolivia no se puede hacer ningún pago en otra moneda que no sea el boliviano. No puedes pagar en yuanes, en yenes, en reales, en pesos argentinos, no. Tienes que pagar en bolivianos porque las empresas que vas a contratar te facturan en bolivianos, y es por eso que muchos legisladores creo que no entienden aún la idea, pero estos 250 millones de dólares se quedan como liquidez, y esta liquidez te sirve para pagar servicios de deuda o para pagar obligaciones como el tema de la subvención. Martín, llama la atención esto que señalas, ¿no? Bueno, en una primera instancia adquirimos dólares que se van a convertir en liquidez cambiaria, ¿no? En tipo de cambio, en divisas. Esto sucede para, bueno, garantizar, hasta donde tenemos entendido, la importación de combustible y, bueno, otro tipo de requerimientos que servicios de deuda. Perfecto, la crisis de deuda, hacemos frente a esta situación. Pero para pagar los créditos no los vamos a pagar en bolivianos, los vamos a hacer en divisa extranjera. Tendremos que ahora someternos de nuevo a una iliquidez de tipo de cambio, de divisas más bien. ¿Esto es algo que va a suceder? ¿Cómo se va a enfrentar esta situación? ¿O vamos a pagar en bolivianos? Mira, te explico, Alejandra. En Bolivia hay todo tipo de leyes, y dentro de las leyes que te ayuda a conseguir divisas está la ley 1503. ¿Qué es la ley 1503? La ley del oro. Es con lo que estábamos pagando anteriormente la deuda externa y la subvención de carburantes. También algunas empresas públicas te generan en exportaciones divisas. Por ejemplo, Vinto, por ejemplo, tenemos algunas empresas de producción de minerales fuera de la fundición, Comibol, por ejemplo, y EPBB también te está generando alrededor de 1.300 millones de dólares, y te sumaba una cantidad interesante de dólares con lo que tú pagabas servicios de deuda y pagabas la subvención de carburantes. Pero te acababan todos tus dólares, ¿no? Se te iba todo lo que te entraba, se tenía que salir. Por eso hemos pagado hasta abril el 35% de la deuda externa. Ahora, con estos dólares que están entrando, estos 250 millones de dólares, tú vas a poder quedarte con algo de tus dólares que tenías de la ley 1503 dentro de tus reservas internacionales. O sea, vas a tener mayor cantidad de dólares que vas a poder inyectar algo más al sistema financiero. Eso es lo bueno de que empiecen a fluir los créditos, porque te está entrando algún dinerito, unos divisas más, y no vas a estar tan al tope o tan justa para pagar el servicio de deuda, para pagar la subvención de carburantes. Entonces vas a tener un poco más de movimiento. No te digo que vamos a estar totalmente holgados, que vamos a poder luchar contra el dólar paralelo, pero vamos a estar en mejores condiciones para afrontar este tipo de obligaciones que se tienen.
repitiendo un poquito el proceso, con estas leyes 1503 y las empresas públicas se ha podido cubrir las obligaciones que tenía el Estado. El año pasado se ha cubierto 3.342 millones de dólares en subvención, alrededor de 1.280, 1.300 millones de dólares en el tema del servicio de deuda. Entonces ahí nomás ya tienes casi 5.000 millones de dólares que el Estado ha cubierto como obligaciones que tiene externas. Lo mismo tiene programado para este año. Esperemos que baje un poco el tema de la subvención, porque hay algunos factores y atenuantes de algunas empresas y sectores agropecuarios que han empezado a importar. No va a ser gran cosa, pero sí va a bajar un poco el tema de la importación, pero no se contaba con esos recursos. Pero con esta llegada te va a dar un poco más de holgura y frescura en cuanto a tu manejo de divisas. ¿El monto total de los créditos aprobados es solamente 250 millones por el BID o hay otros créditos que también fueron aprobados en la Asamblea? Mira, hay un crédito de 50 millones, hay otro de 110 millones de dólares, los de 150 millones de dólares, unos de Fonplata, el de 50 millones de dólares es del Banco Mundial, hay uno de 30 millones de dólares que es igual de la CAF, hay dos de la CAF de 30 millones de dólares, hay otro de la CAF de 110 millones de dólares. La primera camada, vamos a decir, de créditos más o menos suman 600 millones de dólares. De estos 600 millones de dólares, después se va a empezar a tratar el restante universo. Mira, cuando tú ves el universo de créditos, ves que 250 millones de dólares es de ejecución rápida. Hay uno del Banco Mundial que es de 52 millones de dólares, que también es de ejecución rápida, que está ya en tratamiento, creo que en senadores. Y hay otro, esperemos que lo habiliten a través de procesos jurídicos, que es del KICA, y se los recupere, es de 100 millones de dólares. Ahí tienes 400 millones de dólares. Hay un restante universo de 1.442 millones de dólares, más o menos, que esos son de ejecución de más largo plazo, o sea, toma tiempo su ejecución, 4 meses de licitación, 3 meses de planilleo y 1 mes de desembolso. Entonces esos son interesantes que se aprueben para el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque quieras o no, el próximo gobierno va a necesitar dólares. ¿Por qué va a necesitar dólares? Porque en abril tienes que pagar el primer pago del servicio de deuda del 2026, y el 2026 es muy alto nuestro pago de servicios de deuda en cuanto a intereses y capital. Estás hablando de 300 millones de dólares que tiene que pagar. Si se aprobarían todos los créditos, tendrías vislumbrado que puedes pagar tranquilamente o podrías tener mayor liquidez en el pago para el tema de abril del 2026. Entonces considero que si se aprueba todo, se va a tener liquidez en esta gestión de gobierno que está acabando. Se va a poder proyectar algunos créditos para futuro, más los que están ejecutándose. Entonces yo considero que en enero del 2026 tendrás alrededor de 400 millones de dólares para afrontar diferentes temas que tengas que afrontar con el tema de servicios de deuda o pago de subvención u otras obligaciones. Y aparte el anterior gobierno tiene el nuevo gobierno tendrá una herencia, que es la herencia 1503, es la herencia de la ley 20 de comercialización del oro, y eso también le va a servir para apalancar, para poder captar divisas en el país. De acuerdo que han tenido tanto opositores como oficialistas en la cumbre multipartidaria es justo esta, ¿no? La aprobación de créditos para que Bolivia tenga un poco más de holgura en relación a la situación económica por la que está enfrentando. En ese sentido, los bolivianos esperan que la situación mejore, es decir, que los precios de algunos productos básicos de la canasta familiar disminuyan, que las filas para el combustible también disminuyan y, si es posible, se regularicen, que ya no hayan más filas que duran días para abastecer a los bolivianos, y que el tipo de cambio paralelo vaya disminuyendo, ¿no? Que poco a poco se vaya acercando a un tipo de cambio oficial. Esto con la aprobación al menos de estos créditos rápidos que ascienden a casi 300 millones. ¿Podría pasar, Martín? ¿Esa es la esperanza que pueda concretarse para los bolivianos? ¿En cuánto tiempo podría suceder esto? ¿O es algo que no va a suceder? Mira, Alejandra, el tema del carburante, tenemos pagado carburante, son 7 buques que están allá en Arica, han desembarcado 2, está desembarcado el tercero. Esto va a empezar a entrar a generar carburante en Bolivia. Se tiene asegurado junio, se tiene asegurado julio, se tiene asegurado agosto, con la compra de más carburantes a Rusia.
eso va a seguir ingresando a través de buques y vamos a seguir comprando en masivo. Cuando me refiero en masivo es en grandes cantidades de diésel, gasolina y petróleo. ¿Por qué compramos de Rusia? Porque por los bloqueos económicos el precio se te hace mucho más reducido con relación al universo de países. Entonces, por eso es un buen negocio comprarle a Rusia en este momento. Entonces, en ese punto, yo considero que pues si no hay temas logísticos como la manejada o bloqueos, vamos a tener una circulación de carburantes relativamente normal. En el tema del tema de los alimentos, ha habido diferentes tipos de política, aparte de los créditos que ya se han aplicado a principios de junio, donde se quedó con los carniceros, especialmente con el sector de la carne, que el precio gancho en mercados tenía que estar en 32 bolivianos. Vino el bloqueo y esto parece que se ha deformado. Hay que ver cómo lo haga el Viceministerio de Defensa al Consumidor y otros ministerios que tienen que ver con la comercialización de la carne en el mercado interno para regularizar, porque recordemos que al sector de la carne se le ha abierto nuevos mercados, aparte de los mercados que tenía China, Rusia, entre otros, se le ha abierto Egipto, que es un mercado muy interesante por el tema de corte de inocuidad en la carne, que le sube más costos al tema del precio kilo de carne o tonelada de carne. Y también se le ha abierto Chile con pollo, carne vacuna y cerdo, ¿no? Entonces, si vemos ese punto, tendríamos que tener o decir que por hecho que esta semana o la siguiente ya tendría que bajar el precio, en el precio de la carne, en el precio del aceite y en el precio del arroz, que son los tres productos que han tenido una inflación, un crecimiento de precio muy alto, y lastimosamente estos productos son jaladores de precio. Suben estos productos y jalan otros precios. Esperemos que con eso se solucione. Con estos créditos lo que vamos a tener, uno, va a ser que se va a poder inyectar más divisas a tu sistema financiero. Entonces vas a tener más divisas en tu sistema financiero. No vas a poder combatir del todo con el dólar paralelo, pero sí lo vas a poder bajar un poco, ¿no? Uno, dos, para bajar el dólar paralelo necesitas ajustes estructurales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el gobierno que entra tendría que enfocarse en la minería como una solución de consolidar la sostenibilidad. ¿A qué me refiero? A modificar los contratos que tienen sobre minería, que sea un 11% de regalías para las poblaciones productoras y un contrato de 51-49 como son los de hidrocarburos. Esto te va a generar en el tema minero muy rápidas ganancias, porque la mayoría de la exportación, por ejemplo, del 100% de producción de minera, el 98% se exporta y el 2% solo se queda en el país. Entonces te iban a salir divisas a tu Banco Central de Bolivia. Esto te va a tomar un año, pero vas a poder tener una cama más o menos de 2.000 millones de dólares y con eso vas a inyectar divisas a tu sistema financiero y por ende vas a bajar el dólar paralelo. No vas a llegar a 7 bolivianos, es imposible ya, esa cifra hay que olvidar, ¿no? Pero sí vas a poder llegar a 10 bolivianos, ahí devalúas y el golpe no va a ser tan fuerte, va a ser una devaluación del 30% y no del 150% como plantea el Fondo Monetario Internacional. Va a ser una devaluación profunda en el país, va a lastimar mucho, va a generar mucha pobreza y el Fondo Monetario Internacional también no te va a dar apenas tú antes al gobierno toma 12.000 millones de dólares. No, vas a tener que esperar hasta el 27, a mediados del 27, para tener el primer desembolso de la mitad del dinero, porque primero te va a pedir ajustes en tu economía. Entonces, considero que esto tienes un respiro, sí, estos créditos van a dar un respiro, mayor liquidez, pero para hacer cambios estructurales a los que nos referimos y que necesitamos los bolivianos, necesitas cambiar tu forma de orientar en ciertos productos claves como la minería, hidrocarburos, agropecuaria. Bajo ese estamento empezar a generar divisas para tu Banco Central de Bolivia para tener mayor liquidez en tu sistema financiero. Es fundamental lo que menciona Martín. Es importante que la población boliviana entienda que los créditos nos van a dar cierta holgura en cuanto a la situación por la que atraviesa el país, pero realmente se necesitan cambios estructurales a nivel económico para resolver estas situaciones que aquejan a la población. Será un gusto contactar en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la información, Martín. Muchas gracias, Alejandra. Un saludo grande a toda tu gran audiencia. Tenga un buen día.